Bueno, muy buenas tardes. Eh, Os doy la bienvenida a este primer acto conjunto, desde hace muchos años. No recuerdo yo que la Vascongada haya hecho con la bilbaína nada en este siglo, En por este decirlo siglo bien, no pero bueno, como datamos de hace tantos siglos, pues todo puede ser, puede haber todo pasado. puede ser. Entonces, bueno, yo soy también de la Vascongada. Y para mí es un honor recibiros aquí, y sobre todo iniciar un ciclo de ciencia que creo que es muy importante, sobre algunas de las cuestiones más relevantes que ahora vamos a repasar. Os pasaré un poquito lo que vamos a hacer en los próximos eventos. Y bueno, la colaboración que va a seguir y que vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Sí, ¿Verdad? sí, 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 sin Bueno, duda. en eso hemos quedado y que, bueno, seguro que es muy fructífero. Sin duda, sí, Y sí. aprovecharemos tanto la ciencia, y sobre todo la membresía que tiene la Vascongada con la membresía de la Sociedad Bilbaína, que es de lo mejor que hay. No es por nada que yo sea el presidente, pero lo tengo que decir. Bueno, entonces, bueno, hoy tenemos la primera conferencia, la va a impartir Alberto Fernández Soto. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Materia y energías oscuras. Ahora, como vas a presentarlo, pues no me voy a extender. La próxima, un momentito, pasamos. A ver, aquí. La siguiente, muy interesante también. El origen de la vida, el próximo día 10 de marzo, también a las 7 de la tarde, eh, por Kepa Ruiz Mirazo, que también muy interesante. A ver, vamos a ver, que esto va, se pega aquí, claro, ya está. Qué ayuda tengo más estupenda, ¿eh? La siguiente, modelos de lenguaje euskera y el futuro de la IA. Hombre, con euskera la IA, estupendo, ¿no? Eneco Aguirre, que es el próximo conferenciante el día 17 de marzo, también a las 7 de la tarde. Y por último, también Eneco Aguirre, la integridad, ¿no? No, Está mal, ¿no? está mal. Esa es Ah, Pilar Goya. vale, pues está mal, me han pasado Un mal. pequeño Bueno, había un error. explicación. ¿eh? El elenco sale Pilar Goya, Pilar Goya, ¿m? sí. Integridad en la investigación y buenas y malas prácticas científicas. Algo también muy interesante, sobre todo por las repercusiones que tiene, Sí, ¿no? en los resultados que podemos obtener, de la intervención científica. exacto. Esto será el lunes 23 23, de sí. marzo, también a las 7 de la tarde. Yo creo que los protagonistas que están aquí atrás vamos a dejar que actúen, si te parece. Bueno, sí, yo quería presentar un poco la Vascongada también, porque para eso me han nombrado director. Entonces, sí quería agradecer la presencia tan nutrida, el interés que parece que ha despertado este tema de ciencia y tenemos pues una tradición larga en la Vascongada, porque ya en 1777, poco después de fundarse, creó el Real Seminario de Vergara, donde empezaron a dar pues, de las primeras clases de ciencia a nivel universitario, de química, mineralogía, física, con profesores extranjeros, entre los que destacaba Proust, el de las proporciones definidas, que hubiera sido un premio Nobel de haber habido premios Nobel. Entonces, como no había todavía, pues no pudo ser premio Nobel. Y hoy en día no estamos en ese nivel porque será la única institución del reino que daba estas clases. Ahora hay cientos de universidades públicas, privadas, institutos de investigación, pero la Vascongada sigue manteniendo un alto nivel científico y sí quería destacar la excelencia de muchos de sus miembros en el campo científico. Como ya has contado todas las charlas o conferencias que componen el ciclo, yo quería destacar simplemente el moderador y presentador de hoy, que es Agustín Sánchez La Vega, catedrático de física de la Escuela de Ingenieros, recién emeritado, ¿no? Hay que tener méritos para ser profesor emérito, no como otros tipos de gente que se jubilan y ya son eméritos sin más, ¿no? Pero bueno, y con sus méritos pues son abrumadores. Tenía una lista, pero no os voy a leer todo lo que ha hecho. Aparte de ser eh, haber sido director de departamento, responsable de un máster, ha participado en cantidad de comités, incluidos
el comité del Observatorio Europeo Austral de Chile, ese era eso. Tiene premios de diversas categorías, como la última es de Geofísica Americana, Instituto Americano de Geofísica, del mismo 25, es Premio Euskadi de Investigación. Bueno, es un acaparador de portadas de Nature con sus trabajos sobre la meteorología planetaria, o sea, que sabe el tiempo que va a hacer en Júpiter y en Saturno, esto, mejor que los que nos predicen el tiempo de aquí de Bilbao. Y bueno, no quiero aburriros más, porque para eso está Agustín, que sabe más de esto, y sobre todo el conferenciante de hoy, que lo ha elegido Agustín, y estamos seguros que va a ser estupendo, Alberto Fernández Soto. Con esto, pues vamos a ceder la palabra a los protagonistas, que los que figuramos, pues ya hemos figurado suficiente. Antes de nada, sí que quería agradecer a Félix Goñi, que ha sido el artífice también de que estemos hoy aquí. Por lo tanto, gracias, no está aquí hoy, pero seguro en otro sitio, predica, no podía, pero es que estar predica aquí. mucho, Predica mucho. pero bueno, muchas gracias a él. Muy bien, vamos a poner esto aquí. Vale, pues, está ya. Perfecto. Bueno, Arratsalde-on guztioi, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Es para mí un placer iniciar la presentación de este ciclo de conferencias que versa sobre los retos de la ciencia en el siglo XXI. Comenzamos hoy con un reto fundamental, el de comprender la naturaleza de nuestro universo. Desde la más remota antigüedad, la contemplación de las noches estrelladas hizo a los humanos ser conscientes de que más allá de nuestro hábitat, del suelo que pisamos, de los océanos en los que nos adentramos, es decir, de nuestro planeta la Tierra, se extiende un universo que se nos antoja inmenso por el infinito número de estrellas y otros cuerpos que pueblan los cielos. Sin el telescopio, el objeto celeste más lejano que se puede divisar a simple vista, con cierta dificultad, es la galaxia de Andrómeda, situada a unos 2,5 millones de años luz de nosotros, si no me equivoco. Con los grandes telescopios, tanto en Tierra como en el espacio, somos capaces de adentrarnos en el universo profundo y observar los objetos más lejanos, y a veces los más jóvenes, y así los más jóvenes, debido a la velocidad finita de la luz. Y aquí viene el gran enigma. A pesar de toda la luz arrojada por estrellas y galaxias que vemos con los telescopios, resulta que vivimos en un universo invisible. Ahí está ese gráfico que es estupendo. Solo vemos con nuestros detectores un 5% de la materia del universo. Pero tenemos pruebas irrefutables de que hay un 27% de una misteriosa materia oscura y la friolera de un 68% de energía oscura de la que apenas sabemos nada. Bueno, pues hoy tenemos aquí para dar luz, nunca mejor dicho, a este misterio de la materia y energía oscuras que dominan el universo al profesor Alberto Fernández Soto, cuya presencia agradecemos sinceramente. Asturiano de Gijón, doctor en física en 1996 por la Universidad de Cantabria. Fue investigador postdoctoral en varios centros en el extranjero, en la State University of New York, University of New South Wales, en Australia, en el Observatorio Astronómico de Milán, para obtener finalmente un contrato con Ramón y Cajal en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia y en 2008 incorporarse como investigador en el Instituto de Física de Cantabria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde desarrolla su tarea de investigación en cosmología observacional y en particular estudiando los procesos de formación y evolución de las galaxias. Ha desarrollado técnicas pioneras de medida de distancias cosmológicas basadas en la imagen que hoy son estándar y se utilizan en prácticamente todos los grandes proyectos internacionales. Además de un buen número de publicaciones científicas, como es obvio, pues es autor de libros de divulgación como Orígenes, que junto con Carlos Briones y José María Bermúdez de Castro, bien conocido por Atapuerca, lo editó la editorial Planeta en 2015 y logró el premio Prismas 2016 al mejor libro de divulgación editado en España. Y después ha publicado también Tras el Big Bang, por Shackleton en el año 2020.
Alberto, pues muchas gracias por acercarte hasta Bilbao para hablarnos de este apasionante tema y tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias, por supuesto, a Agustín y a Manu y, como no, a la Sociedad Bilbaína y a la Vascongada por invitarme, que bueno, es un honor y cada vez más estoy viendo que es una responsabilidad porque la sala se está llenando muchísimo y bueno, confío en que podamos pasar un rato entretenido. Y bueno, como acaban de decir, yo soy un asturiano trabajando en Cantabria que he venido a dar una charla en Bilbao, o sea que hemos hecho el tour cantábrico completo. Vamos a ver cómo se acaba esto. Bueno, esto es alguna aclaración que quiero poner ya de entrada. Voy a simplificar muchísimo las cosas que voy a contar, por mi bien para empezar y por el vuestro también. No sé si sois conscientes de que la Universidad del País Vasco, aquí en Bilbao, tiene un departamento de física teórica y cosmología excelente, del que yo no conozco a todos los profesores, o sea que podría haber alguno aquí perfectamente y yo no darme cuenta, que sabe mucho más que yo de estos temas. Entonces yo voy a ir por lo simple y si me intentáis hacer alguna pregunta muy complicada de física teórica, no es mi mundo y me voy a intentar escapar como pueda. Por cierto, si me hacéis preguntas, yo encantado, eso por supuesto. El punto de vista que yo voy a utilizar todo el tiempo es el punto de vista, aquí tengo una prueba, no, vale, el punto de vista de un observador. Mi campo de trabajo es la cosmología observacional, intentamos ver cosas con telescopios, con instrumentos, pero muchas de las cosas que voy a contar hoy son más teóricas. Y lo otro que os quiero contar es que voy a intentar contar todas estas cosas partiendo un poquito de un desarrollo histórico. Entonces, de hecho, lo primero que voy a contar es la historia de la cosmología, pero no os asustéis, no la historia desde el origen, desde los griegos, sino, disculpadme que voy a coger un aparatito que tengo aquí para un puntero. La historia de la cosmología realmente como ciencia moderna nace aproximadamente en 1920. Solo llevamos... ¿Lo tienes ya? Disculpa, no, es que no encontré el botón. Ahí, vale, gracias. Perdón. Entonces, os estaba contando. Lo primero es contaros un poquito quiero controlarme el tiempo. Cómo sabemos todas esas cosas que decimos los cosmólogos muchas veces con mucha seguridad, que el universo es así y así y así, y la gente habitualmente nos pregunta, bueno, pero todo eso es una teoría, es un modelo, bueno, evidentemente que sí que es una teoría y que es un modelo, pero es un modelo que hoy en día tiene unas bases muy sólidas, prácticamente tan sólidas como cualquier otra rama de la física que podéis imaginaros, ¿de acuerdo? Hace 100 años no era así. Hace 100 años había algún físico famoso que decía que ningún físico que quisiera conservar su posición se pondría jamás a trabajar en cosmología. La cosmología era un tema para el departamento de teología y para el departamento de filosofía. Desde hace ya aproximadamente 50, 60 años no es el caso. Entonces, bueno, primero, las pruebas que tenemos de cómo sabemos que el universo tiene esas propiedades de las que vamos a hablar a continuación. Y luego los dos temas que me han encargado que os cuente, la materia oscura y la energía oscura. También os hago un pequeño spoiler de arranque. La materia oscura y la energía oscura, lo único que tienen en común es el término oscuro, y oscuro solo significa que no sabemos qué es. Si directamente, ya os lo digo, no tenemos ni idea. De la materia oscura sabemos unas cuantas cosas y de la energía oscura no sabemos apenas nada. Con que salgáis con esa idea de aquí, ya vamos avanzando. El modelo del Big Bang. Sabéis que el Big Bang, la gran explosión, es ese nombre que se le da al modelo cosmológico que todos usamos. Y me encanta poner esta diapositiva porque esto es la peor imagen que se puede tener jamás del Big Bang. El Big Bang, la gran explosión, no fue una explosión que ocurrió en un sitio y salió todo. En cuanto piensas en algo parecido a esto, surgen preguntas como ¿dónde está el centro? ¿Dónde está el borde? ¿Por qué estoy cerca del centro? Y nos vamos todos a pique, ¿de acuerdo? Entonces, no, realmente pensad simplemente que el modelo del Big Bang consiste en un estado muy denso y muy caliente, que por era tan denso y tan caliente empezó a expandirse. Igual que si se abre la olla de repente, pues el gas que está dentro se expande, ¿de acuerdo? No empecéis a pensar, ¿pero eso dónde empezó? No, simplemente estaba todo muy denso y muy caliente, ya está. Como os decía antes, toda la cosmología surge aproximadamente desde hace unos 100 años. Aquí tenemos a dos señores, uno es muy famoso y el otro no es nada famoso, pero que sinceramente podía ser tan famoso como él casi. Este es Albert Einstein, conocido de todos, y este es el Abel Lemaitre, Georges Lemaitre,
que era un sacerdote belga, católico, que fue... Aquí hay tema de se puede discutir si fue el primero o no fue el primero, pero bueno, fue el primero que tuvo una idea clara de que las ecuaciones que Einstein presentó como unas ecuaciones puramente teóricas para explicar el espacio, la materia, la gravedad, se podían utilizar para resolver todo el universo. Vamos a aplicar estas ecuaciones a un universo entero, muy simplificado, evidentemente, un universo, por ejemplo, que sea perfectamente uniforme, en el que toda la densidad sea igual en todos los puntos, etcétera, etcétera, pero vamos a intentar resolver las ecuaciones. Y se dio cuenta que las podía resolver. Antes de él, un ruso, Alexander Friedman, y un americano y un inglés, Robertson y Walker, habían hecho ya soluciones más o menos similares, pero digamos que la del Lemaitre fue la primera que tuvo una interpretación física. Y su interpretación física era que la solución que él encontraba era un espacio en expansión. Esa era la solución que a él le parecía más adecuada de las ecuaciones de Einstein si las aplicas a todo el universo. Tened en cuenta que hoy en día lo de decir que el universo está en expansión nos suena un poco a todos, pero en aquel momento no había absolutamente ninguna prueba de que hubiera ninguna expansión en el universo. El universo éramos nosotros, las estrellas que hay alrededor y ya está. Era básicamente estático. Entonces, aquí está una de las famosas frases de Einstein. Einstein tiene muchas frases muy buenas, esta es de las mejores también. Cuando le explicó su modelo a Einstein, Einstein le contestó: puede que tus ecuaciones sean correctas, pero tu comprensión de la física es abominable. Porque le parecía que era horrible esa idea de que el universo pudiera estar expandiéndose. Qué tontería más grande. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí de momento esa idea. Esto es 1920. En 1930, Edwin Hubble, que hoy es famoso por el telescopio espacial Hubble, que lleva su nombre, un astrónomo norteamericano, puso en común un montón de medidas que había hecho él y compañeros suyos, de medidas a galaxias cercanas a la nuestra, que sabía a qué distancia estaban y cómo se movían. Y al hacer eso se dio cuenta de que había una ley que se cumplía en casi todas, que era que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. Mira, qué curioso. O sea, si está cerca se mueve despacito, pero si está lejos se mueve más rápido y si está lejos se mueve más rápido todavía. Dijo, oye, si esto es así, de hecho, Hubble en sí mismo estas cosas nunca las dijo muy fuerte por si acaso, pero la idea era que si eso es así y a esa distribución de velocidades le das marcha atrás, lo que está muy lejos se acerca muy rápido, lo que está a media distancia se acerca más despacito y lo que está aquí se acerca más despacito, todo acaba en el mismo lugar. Es decir, el universo lo vemos como si estuviera expandiéndose a partir de un centro. ¿Vale? Volvemos a la idea del centro, no lo tengáis en cuenta, pero eso es lo que... Aquí me gusta enseñar esto, como os podéis imaginar, es un anuncio de tabaco de la época, de los años 30. Esto está basado en esta foto. Para los que no habláis inglés, aquí dice que el hombre que piensa por sí mismo sabe que tiene que fumar este tabaco de aquí. Y te ponen la foto de Hubble. Esto era una época en la que los astrónomos eran molones y entonces te ponían esta foto para anunciar tabaco. En vez del hombre de Marlboro era el señor Hubble. La gracia está en que si os fijáis en la foto, perdón, en la foto se ve perfectamente, porque era así, que Hubble fumaba en pipa, no fumaba cigarrillos. Y a Agustín, por ejemplo, le estará poniendo de los nervios, está observando dentro de la cúpula fumando en pipa. Pero bueno, eran otros tiempos. Siguiente paso, unos 20 años después, este es un señor que merecería una charla, un ciclo, una película, una serie él solo, George Gamow, un físico de origen ucraniano que se escapó de la Unión Soviética y acabó trabajando en Estados Unidos después de pasar por Inglaterra. Y este señor lo que tenía era ideas geniales, muy, muy geniales. Y una de sus ideas geniales fue, vale, estamos en 1950, acaba de acabarse la Segunda Guerra Mundial y ha habido gente, por motivos desgraciadamente obvios, calculando muchísimas ecuaciones de física nuclear para entender bien cómo funcionan las explosiones atómicas. De hecho, asociado a eso se había entendido por primera vez cómo funcionaba el Sol. El centro del Sol, sabéis que es un reactor nuclear autocontenido que está generando energía, pues básicamente igual que, bueno, ojalá tuviéramos reactores nucleares como es el Sol, porque son de fusión que no existen todavía en la Tierra que funcionen establemente, pero bueno, es un proceso nuclear. El caso es que Gamow dijo, vamos a ver, si esa energía, eso que ocurrió en las explosiones nucleares y que sabemos que ocurre en el centro del Sol, ocurre cuando tienes un material que está muy, muy apretado y muy, muy caliente. Esas son las condiciones básicas para que haya reacciones nucleares. Dijo, hombre, si es verdad que el origen del universo fue un estado muy denso y muy caliente, en algún momento tuvo que haber reacciones nucleares. Y le puso a sus alumnos, a un par de estudiantes, si me acuerdo, Alpher y Hermann,
les puso como ejercicio, oye, calculad, ¿qué pasaría si partiéramos de las partículas más elementales que podamos pensar, una sopa de protones, neutrones, electrones, y la dejáramos durante un tiempo que empiece muy, muy caliente y poco a poco se vaya dilatando y enfriando? Y lo que le salió era una composición que era el 75% que se quedaba era hidrógeno. El hidrógeno es, si os acordáis de la tabla periódica, el elemento más simple que hay, que simplemente es un protón en el centro y un electrón que da vueltas a su alrededor. Debería haber un 25% de helio. El helio es el segundo átomo más sencillo que se puede formar. Y luego algunos restos de, digamos, hidrógeno 2, deuterio, y otros elementos muy, muy marginales, que en este caso sería sobre todo el litio y el berilio. Los demás no se pudieron formar en absoluto. Claro, esto, dicho así, es mentira, porque todos sabemos que si miramos a nuestro alrededor no vemos un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. De hecho, en la Tierra no hay helio, punto, y el poco hidrógeno que hay, bueno, en el agua hay hidrógeno, pero hidrógeno suelto no hay tampoco, ¿vale? Pero la sorpresa fue cuando las primeras medidas que se hicieron de abundancias en estrellas, no ya en el Sol, sino en otras estrellas más o menos cercanas, comprobaron que efectivamente las estrellas mayormente son 75% de hidrógeno, 25% de helio. Y el gas que está flotando entre el espacio, entre las estrellas, también es mayormente 75% de hidrógeno y 25% de helio. ¿De acuerdo? O sea que este cálculo relativamente sencillo que hizo Gamow y sus colaboradores en los años 50 encaja perfectamente con que el estado inicial del universo fue muy denso y muy caliente. Si el estado inicial del universo fue tan caliente y se ha ido enfriando, enfriando, la pregunta rápida es ¿a qué temperatura está hoy? Vale, empezó a muchos millones de grados, se fue enfriando. Bueno, pero si saliéramos hoy con un termómetro al espacio, ¿qué marcaría? Nos alejamos del Sol para que el Sol no nos dé calor. Hubo mucha gente que intentó calcular eso. Esto también merece en sí mismo otra conferencia entera, no lo voy a hacer. Y en los años 60 había básicamente dos grupos, tanto a nivel teórico como a nivel observacional, que tenían esperanza de poder determinarlo bien, utilizando antenas. En aquella época todavía no se podían utilizar satélites para estas cosas. Y tenían una idea de que la temperatura debía ser del orden de unos 5 Kelvin. Un Kelvin son un grado por encima del cero absoluto, que son menos 273. O sea, 5 Kelvin viene a ser 270 bajo cero, prácticamente. Esa es la temperatura del espacio si saliéramos allí fuera con un termómetro. El caso es que la medida de esto se consiguió con esa antena tan grande que veis ahí detrás, por estos dos señores, Penzias y Wilson, en el año 65, en New Jersey, en los Estados Unidos, por casualidad. Ellos estaban haciendo otra cosa que no tenía nada que ver, estaban haciendo comunicaciones con esta antena y notaban un ruidito de fondo que no sabían lo que era, hasta que un colega les dijo, oye, ¿habéis pensado en la posibilidad de hablar con esta panda de teóricos chiflaos que dicen que pueden medir la temperatura del universo? Y se dieron cuenta que ese ruidito de fondo que escuchaban era precisamente el ruido de fondo del universo. Por eso venía de todas las direcciones por igual, daba igual que lo midieran por el día que por la noche, daba igual que lo midieran hacia justo el cenit que hacia el horizonte, siempre era igual. Y era por eso, porque simplemente era un ruido que venía de todas partes. Los que sois un poquito mayores aquí, digamos de mi edad o un poco mayores, y recordáis las teles que había que sintonizar con el botón, la nieve que se veía de fondo cuando simplemente había ruido en la tele porque no había ningún canal sintonizado, mayormente es esta señal. Es un porcentaje muy grande de esa nieve, es ese ruido de fondo que nos viene de todo el universo. Porque nos llega en la zona de las ondas de radio, que es justo, creo que es la del UHF, si no recuerdo mal. Vale, esto bueno, simplemente os cuento que para que veáis, cuando se descubrió esa señal de fondo que venía de todas partes, esto lo pongo aquí para indicaros que todos reconocemos que esto es la Tierra, que es una esfera, pero que la hemos abierto así para que se vea en el mapa. Cuando vemos un mapa de este estilo del cielo, es lo mismo, es toda la esfera del cielo abierta para que la podamos ver. Originalmente, el mapa tenía este aspecto hace aproximadamente 50 años, era igual en todas direcciones porque era el mismo ruido por todas partes. Hoy sabemos que no, que si aumentas el contraste hasta un factor del 1 por 1000, si consigues medir la temperatura con precisiones de una milésima de grado, ves que no es igual en todas las direcciones. Hay zonas que son un poquito más calientes o un poquito más frías. Y esto es importantísimo, porque estas zonas un poquito más calientes o un poquito más frías también están o un poquito más densas o un poquito menos densas. Y la gravedad, aquí empiezo ya a hablar un poco de enlazo con la materia oscura,
La gravedad, acordaos de que es siempre atractiva, ¿vale? Esto es creo recordar que es el efecto San Mateo. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará todo lo que tiene. Pues la gravedad funciona exactamente igual. Donde hay un poquito más denso, como es denso, atrae más y entonces le cae más y entonces se hace más denso y atrae más hasta que hace un objeto muy grande. Mientras que donde hay poco, se va vaciando, vaciando, vaciando hasta hacer un vacío. Vale, pues evidentemente no nos vamos a poner a discutirlo, pero el tamaño que tienen estas pequeñas sobredensidades y subdensidades del mapa es el justo para que cuando han ido creciendo y creciendo y creciendo a lo largo de muchos miles de millones de años, de un universo como el que vemos ahora, formado por galaxias, cúmulos de galaxias, vacíos, etc. Vale, entonces con todo esto, ay, perdón, me faltaba esta. Esto es un mapa del universo hoy en día. Nosotros estamos aquí en el centro y cada uno de estos cuadrantes es como si yo mirara en esa dirección y en cada galaxia que hay pongo un puntito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veis que las galaxias, esto seguramente os sonará también, no están repartidas como si fuera una cosa completamente homogénea, sino que forman estructuras de muchos tipos. Hay filamentos, si lo viéramos en 3D veríamos que también hay paredes, y esas paredes están rodeando burbujas vacías. Entonces, es una distribución muy peculiar, se parece un poco, hay quien dice que se parece a un cerebro, o a una tela de araña, o a las paredes de un jabón lleno de espuma y de burbujas. El caso es que en el año 2005, prácticamente antes de ayer, se comprobó precisamente eso que os estaba diciendo, que estas burbujas, no es exactamente lo que voy a decir, pero tampoco me lo tengáis en cuenta, estas burbujas que veis aquí, si las haces cambiar de tamaño y le das a la manivela hacia atrás en el tiempo, se corresponden muy bien con estos grumos que veis aquí. Es decir, una cosa prácticamente implica a la otra. Entonces, quiero parar aquí un segundito para hacer revisión. Tenemos 4 pruebas de que el universo es como creemos que es. Sabemos que está en expansión, que no se expande de cualquier forma, sino de una forma tal que parece como si todo viniera realmente de un estado inicial en el que todo lo que vemos hoy en día estaba mucho más cerca. Ese estado tuvo que ser muy caliente y muy denso porque pasó por reacciones nucleares que generan la materia que vemos hoy en día, y además podemos escuchar todavía el eco de la explosión, que es esa radiación de fondo que genera este mapa, que es por si suena alguno el nombre, esto es el fondo cósmico de microondas, que no lo he nombrado con sus apellidos. Y además esa estructura que está en el pasado muy remoto del universo, también la vemos hoy en la distribución de las galaxias. Vale. Todo esto, cuando llegas hasta aquí, parece como que tienes a la gente más o menos convencida de que sabes de qué estás hablando, ¿vale? Pero este es el modelo. Nuestro universo es espacialmente ilimitado, posiblemente infinito, pero no lo sabemos, pues solo podemos ver el trozo que vemos. Apareció, vamos a poner que a partir de la nada, luego podemos discutir de la nada, hace unos 13.800 millones de años. Esto está medido con mucha precisión, pueden ser 100 millones más, 100 millones menos, pero no nos vamos más. Y partió de un estado muy denso y muy caliente. Eso es el modelo del universo que tenemos y que encaja muy bien y reproduce muy bien todo lo que vemos en el espacio. Pero para que funcione, en la ecuación, en la receta del universo, tienes que meter que de la materia del universo, que sería esta zona de aquí, hay 5 veces más materia, que no sabemos lo que es, que nunca hemos visto, que la que sí vemos. ¿Vale? Y no solo no la hemos visto, sino que dentro de un ratito os contaré que además es materia rara. Y, peor todavía, hay pues casi 3/4 partes del contenido del universo está en forma de una cosa que llamamos energía oscura, y tengo que insistir mucho en esto, le llamamos energía oscura por la simple razón de que no tenemos ni idea de qué es. O sea, ni siquiera es una energía, ¿vale? Simplemente es oscura. Podemos llamarlo la fuerza. De hecho, hay un nombre muy bonito para un modelo de energía oscura que es la quinta esencia. Si llega a haber triunfado quinta esencia, a mí me gustaría incluso más. Esto también es un momento aquí de pausa. Hay que recordar a 2 cosmólogos muy ilustres, un americano y un ruso. La historia de la cosmología nos dice que en todas las épocas hay personas devotas que están convencidas de que han entendido la naturaleza del universo. El universo está lleno, la historia de esta gente. Y esta es de Landau, que era físico teórico, que decía que le sorprendía mucho que los cosmólogos muy a menudo se equivocan, pero dudar no dudan nunca. Y eso, vamos, en mi experiencia de trabajar con muchos os digo que también es verdad. Vale, segundo apartado, la materia oscura. Vamos bien.
Una cosa que no os he dicho es que cuando estaba montando la charla me he dado cuenta de que iba dejando cosas que se quedan un poco así, pero que luego voy a volver a ellas. Entonces, está bien. Os podéis preguntar por qué pongo este mapa tan chulo aquí para hablar de la materia oscura. Pues vamos a volver aquí dentro de 10 minutos. Esto es un mapa precioso de materia oscura. Empezamos con la gravedad. Vamos a suponer que entendemos la gravedad. La gravedad la empezamos a entender con Newton hace pues ya casi 400 años. Y bueno, Newton nos dio un modelo de la fuerza de la gravedad, cómo se atraen los cuerpos debido a su masa y demás. Y la gravedad de Newton, aunque os sonará que Einstein corrige la gravedad de Newton, pero la gravedad de Newton sigue funcionando perfectamente bien en casi todas las escalas que os podéis imaginar. De hecho, incluso una buena parte de la cosmología, si la haces newtonianamente, funciona. No hay mucho problema. Entonces, ¿qué es una de las cosas que nos permite hacer la gravedad? Si entendemos la gravedad, podemos entender el sistema solar y sabemos que como el Sol está en el centro y es muy masivo, los planetas están a su alrededor dando vueltas, haciendo órbitas. Bien. Lo que a lo mejor no os habéis parado a pensar nunca es que los planetas que están haciendo órbitas tienen que ir a una velocidad concreta. Aunque los físicos teóricos otra vez no les gusta hablar de fuerza centrífuga, la fuerza centrífuga es eso que cuando estás dando vueltas muy rápido te tira hacia afuera, te empuja hacia afuera, ¿vale? Entonces, si la fuerza centrífuga de tu giro compensa exactamente la gravedad del Sol, entonces te quedas en una órbita. Si de repente giraras un poquito más despacio, te caerías para adentro. No tendrías suficiente energía para aguantarte donde estás. Y si por lo que fuera giraras mucho más rápido, te irías. ¿Vale? Hay un equilibrio exacto entre a qué velocidad tienes que dar vueltas y cuánto te atrae el objeto que está en el centro. Y claro, como lo que te atrae el objeto que está en el centro depende de su masa, eso lo que te permite es pesar el objeto que está en el centro. Podemos pesar el Sol simplemente midiendo, por ejemplo, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta a su alrededor y a qué distancia está. Calculas la velocidad, haces un par de ecuaciones sencillitas y te sale la masa del Sol, de regalo, gratis. Esto nunca es así de sencillo porque, claro, hay una constante ahí que si no sabes cuánto vale, no vas a ningún sitio. Pero bueno, alguien determinó esa constante muy hábilmente y entonces hoy lo podemos hacer muy sencillo. Pero bueno, os quedáis con eso. Si sabes a qué velocidad está girando un planeta, sabes la masa que tiene la estrella que está en el centro. Es relativamente fácil de hacer. Digamos que esto, ¿qué narices? Esto es tercero de la ESO, cuarto de la ESO. Vamos a ver. Vale. Esto está muy bien. Se aplica lo mismo, por ejemplo, a una galaxia entera. Las galaxias, las que son de este tipo, que se llaman galaxias espirales, son básicamente un disco de estrellas muy grande que gira alrededor de un núcleo central más denso, más grandote. Entonces podrías pensar que, oye, si mido cómo de rápido está girando el disco, puedo medir la masa que hay en el centro de la galaxia. Eso es una aproximación razonable. Se podría hacer, ¿por qué no? Es mecánica newtoniana fácil. Este es un poco más complicado, pero también funciona. Si tienes un cúmulo de galaxias es un montón de galaxias, cientos o posiblemente incluso miles, que están en la misma zona del espacio. Pensad en galaxias tan grandes como la nuestra, centenares de millones de estrellas como el Sol juntas, y cada una de esas está dando vueltas. Aquí no hay un centro común, ¿vale? No hay un objeto súper grande en el centro que es el que aguanta. No, es el hecho de que todas están alrededor unas de otras, se aguantan unas a otras y la gravedad de todo el conjunto es la que le está aguantando. Pero el argumento es el mismo. Si un objeto se moviera muy rápido, se iría disparado. Y si se moviera muy despacio, se caería al centro y se quedaría allí. Entonces, si tú mides a qué velocidad se están moviendo, es como un enjambre de abejas todas juntas, pues puedes medir lo que pesa el cúmulo. Bien, todo esto es natural. Y en el límite podríamos llegar, esto puede que os suene también de películas, a un agujero negro. Un agujero negro, si no te arrimas mucho a él, con la física de Newton también lo puedes más o menos entender. De hecho, hace solo, creo que fueron 3 o 4 años, uno de los receptores del premio Nobel fue por observaciones del agujero negro central de nuestra galaxia, que no se ve. Lo que hicieron fue trazar las posiciones de estrellas que están muy cerca del centro de la galaxia durante 10, 20, 30, 40 años y al seguir las órbitas de esas estrellas pudieron medir la masa del objeto central, que por supuesto no se ve porque es un agujero negro. Pero les sale, mira, pues aquí tiene que haber, creo que es del orden de 1 millón de masas solares, para que estas estrellas estén dando vueltas a esta velocidad y con este radio y demás. Pues, bueno, o sea, insisto, esto es física newtoniana, sencilla, y se puede entender.
El señor Fitzwicki, en 1933, hizo eso. Y él fue el primero que lo hizo, y lo hizo concretamente con un cúmulo de galaxias. Lo que os acabo de contar, el caso este de aquí. Cogió un cúmulo de galaxias, consiguió medir las velocidades de un puñado de galaxias en él. En aquel momento, en los años 30, pues seguramente serían del orden de 20, 30, 40 galaxias, y midió cómo se movían. Y sabiendo cómo se movían, dijo, vale, pues voy a ver cuánta masa hay. Y le salió X. Y entonces dijo, vale, si esas galaxias son más o menos como la nuestra, sabiendo la luz que tienen, puedo saber cuánta materia tienen, cuántas estrellas hay. Y sorpresa, le salió que en su momento con el cálculo que hizo, había como unas 400 veces más masa que la que él veía. Es decir, con la masa que se veía, si fuera solo la que se está viendo, ese cúmulo se hubiera disgregado hace ya muchos millones de años, porque no tenía suficiente intensidad como para aguantar todo junto. Pues claro, evidentemente este señor que sabía mucho de esto dijo, no, esto no tiene sentido, repasó sus cálculos 1000 veces y acabó invocando algo llamado Dunkle Materie, que bueno, el señor era suizo, por cierto, de origen rumano y trabajaba en Estados Unidos. Y eso es materia oscura, pero en alemán, ¿vale? Entonces, esta es la primera evidencia, fijaos que tiene ya, vamos hacia los 100 años, de que hay más materia en el universo que la que podemos ver. Fritz Zwicky, esto me gusta también comentarlo, es posiblemente el astrónomo más importante, menos famoso de la historia. O sea, yo si os hiciera levantar la mano aquí a los que habéis oído hablar de Fritz Zwicky, algún profesional habrá, pero muy pocos. Y este señor no solo descubrió la materia oscura, sino que fue el primero que habló seriamente de supernovas, el primero que habló seriamente de estrellas de neutrones, el primero que se le ocurrió la posibilidad de que hubiera lentes gravitacionales y que fueran observables, y un montón de cosas más. O sea, era un genio. Pongo esta foto porque precisamente dicen que uno de los motivos de que no sea muy famoso y que nunca ganara el premio Nobel es que hay quien dice que tenía muy mal carácter. Pero también es verdad que o sea, de hecho era un gran humanista, humanitario, o sea, muy metido en cuestiones de derechos humanos y de ayuda a los demás y demás. O sea que bueno, un personaje muy, muy, muy peculiar. Saltamos otra vez unos 40, 50 años y nos vamos ya a finales de los 80. Vera Rubin, muy famosa hoy en día por el telescopio Rubin, el observatorio Vera Rubin, que está empezando a funcionar, y su colega Kent Ford, hicieron lo que os decía también al principio. Vamos a repetir el cálculo como si fuera el sistema solar, pero con una galaxia entera. Esto aquí tengo la gráfica para que comparéis. Esto es el sistema solar, cada uno de los puntitos es un cuerpo y cómo de lejos está con relación al Sol y a qué velocidad va girando. Podéis ver que Mercurio tiene que girar rapidísimo porque está muy cerca del Sol para no caerse encima, tiene que girar muy rápido, y cuando te vas alejando, pues llegas aquí hasta Plutón, que gira muchísimo más despacio. Y esto cae en esta curva tan bonita que encaja perfectamente con la ley de Kepler, y por eso esta curva se suele llamar una curva kepleriana. ¿Vale? Simplemente esto. Entonces, la gente esto es lo que esperaba ver cuando hizo estas medidas en una galaxia espiral. Si yo mido en una espiral a qué velocidad se mueven las estrellas cerca del centro, un poco más fuera, un poco más fuera, un poco más fuera, un poco más fuera, pues debería haber algo parecido a esto. Vamos allá. Midieron 10 para empezar. Y las curvas son estas que veis aquí. Al principio suben, esto no os extrañéis, porque claro, en el sistema solar no sube al principio porque el Sol es un punto, entre comillas. El núcleo de una galaxia, por eso puse aquí este dibujito, es un núcleo que tiene un tamaño. Entonces, mientras estás dentro del núcleo, cuando te vas alejando, esto cada vez es más, simplemente porque estás viendo más masa, hay más, hasta que llega un punto que se acaba el núcleo y esperarías que esto ya cayera, como aquí. Y no, son planas. Y hay medidas hechas utilizando ondas de radio en vez de luz visible. En ondas de radio las galaxias son bastante más grandes. De hecho, pues si comparáis, por ejemplo, con esta que he puesto aquí, pues podríais medir hasta aquí a lo mejor. Y en esa escala sigue siendo plana la curva. Es decir, los objetos que están aquí de lejos giran a la misma velocidad que los que están aquí, que los que están aquí, que los que están aquí. Aquí ya no, porque empiezan a caer. Eso no encaja, ni para atrás. Claro, porque aquí sí que la galaxia la ves y dices, oye, es que la galaxia, lo gordo de la galaxia se acaba aquí, por aquí ya no hay prácticamente nada y aquí ciertamente ya no hay nada. Incluso el gas ese que ves en radio es muy, muy difuso. No. Entonces, la única explicación para este tipo de curvas
que desde entonces se han visto en cientos de galaxias. O sea, esto es la forma que tienen las curvas de rotación de las galaxias. Hoy en día están medidas por docenas. Es esta. Y la única forma de que esto sea plano es que, una vez más, hay mucha más masa que la que vemos. Y además, para que tenga esta forma particular, esa masa está puesta, es una masa en un casquete esférico. Perdón, un casquete no, una distribución esférica. ¿De acuerdo? Más densa en el centro y menos densa según te vas alejando, pero esférica. Entonces, cada una de estas galaxias tan bonitas que vemos está metida en una especie de capullo de materia oscura que no vemos. ¿Vale? Y ese capullo de materia oscura típicamente tiene 10 veces más masa que la galaxia que sí que vemos. Puede ser un factor mucho más grande, hasta incluso 100 y a veces más. Aquí os voy a poner... Ah, mira, arranca solo, perfecto. Einstein se le ocurrió una idea, que luego Zwicky fue el primero que habló seriamente de ella, y que hasta el año 79 no se vio de verdad, esto se quedó de antes, perdón, que era la posibilidad de que, como la luz se comporta al fin y al cabo como las partículas, pues también siente la gravedad. Entonces, si un rayo de luz pasa cerca de un objeto que tiene mucha masa, lo va a hacer desviarse. Igual que haría desviarse a una partícula que pasara por ahí, simplemente porque nota la gravedad y entonces se desvía. Si esa desviación es suficientemente suave, suficientemente bien calculada, lo que vamos a ver es como si fuera una lente o un cristal que distorsiona lo que está detrás. Estamos en Bilbao, en Asturias hablaríamos del culo de un vaso de sidra, aquí hablaríais del culo de un vaso de vino, pero si lo pasas por encima de algo, ves que te distorsiona lo que está debajo, el mapa, las letras, lo que sea. Hay una distorsión porque no es un cristal perfectamente homogéneo, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo debería pasar con la luz, cuando pasa cerca de un... Dejadme que me venga aquí. Esto que vais a ver aquí en el vídeo es, aquí delante hay una galaxia gorda, e imaginaos que esto fuera una galaxia que está detrás. Mientras esté lejos no pasa nada, pero cuando empieza a estar cerca, la luz se distorsiona. Si pasa realmente muy cerca del centro, hace un arco precioso. Y luego cuando se va alejando se vuelve a ver que está como distorsionada, rara, hasta que cuando ya está muy lejos ya pues ves la galaxia normal. Esto es un efecto que se llama lente gravitatoria. Y lo que tiene de súper interesante es que te permite medir la masa de la lente. Porque claro, cuanta más masa hay ahí en la galaxia que hace de lente, más fuerte es el efecto. Entonces, bueno, pues hay gente muy lista, ha calculado las ecuaciones y midiendo el efecto puedes medir la masa. Vale. Para que veáis que esto no es una cosa virtual, esto que veis aquí es una galaxia de verdad. De hecho, es un cúmulo de galaxias, pero esta es la galaxia más grande del cúmulo. Y estos dibujos que veis aquí, este rojo, este azul, que parece como que están tangenciales de cierto modo, se ve más grande aquí, son imágenes reales, entre comillas, esto es una imagen tomada por un telescopio, pero de galaxias que están muy lejos por detrás y están completamente distorsionadas. Es justo lo que os enseñaba en la película de antes. Y es más, se puede identificar, fijaos, estos objetos que están marcados como 5A, 5B, 5C y 5D son el mismo. Si miras su espectro, lo identificas con mucho detalle, ves que es el mismo objeto. Este 3A, 3B y 3C es el mismo también. 4C, 4A, 4D y hay un 4B por algún sitio que no lo veo, también son el mismo objeto. Es decir, estamos viendo imágenes muy distorsionadas de objetos que están mucho más detrás de nosotros, que realmente el objeto real, entre comillas, no lo vemos, no sabemos cuál es, y son como espejismos. Los que estáis un poco habituados a ver espejismos, posiblemente en el puerto de Bilbao sea donde mejor se ven, sabes que a veces incluso se ven barcos boca arriba. Cuando miras hacia el horizonte hay un barco en el horizonte. O se ve un barco que solo se ven los mástiles y no hay barco debajo y luego está el mar. ¿Vale? Esos son siempre casos en los que la luz se tuerce por algún motivo, en este caso porque las capas cerca del mar están un poco más calientes o más frías que el resto de la atmósfera y tuercen la luz. Cuando se tuerce la luz pasan cosas fascinantes y esta es una de ellas. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? Os lo podéis imaginar. Cuando medimos esto y calculamos la masa del cúmulo, sale del orden de típicamente 10 veces más masa que la que vemos. O sea, en galaxias individuales, en cúmulos de galaxias y vía lentes gravitatorias, siempre encontramos un factor entre 10 y 100 veces más masa que la masa que vemos en realidad.
Esto permite, cuando ya te pones súper fino, no solo medir la masa, sino hacer un mapa de dónde está esa materia oscura. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto es un cúmulo de galaxias como el de antes, y esa nube azul que veis, esa sí que es virtual. Eso es un cálculo que hizo alguien de cómo está repartida la materia oscura de ese cúmulo. Es un halo, como podéis ver, más o menos circular, pero no perfectamente circular. Tiene sus grumos y un poquito de estructura. Y esto me lleva a esta imagen. Esta voy a intentar explicarosla, sigo yendo bastante bien, muy rápido. Estos son dos cúmulos de galaxias. Uno aquí y otro aquí. Este cúmulo de galaxias se conocía como el cúmulo de la bala. Se llama el cúmulo de la bala porque sabemos que este cúmulo ha atravesado este. Se han cruzado en el espacio. ¿Cómo lo sabemos? Porque la nube roja que veis aquí pintada es el gas asociado a esos cúmulos. Los cúmulos de galaxias, aunque tienen miles de galaxias, están muy vacíos. ¿De acuerdo? Hay una galaxia aquí, otra allí. Entonces, cuando se cruzan, no chocan. Las galaxias pasan y ni se enteran, porque es como si lanzaras un puñado de canicas y otro puñado de canicas. Lo más fácil es que ninguna choque con la otra y simplemente unas siguen cada una en su dirección. Por eso, este cúmulo está aquí, que ha venido desde aquí, y este cúmulo está aquí, que ha venido desde aquí. Pero el gas, los cúmulos tienen gas también. El gas sí que choca. El gas es una cosa difusa. Entonces, cuando choca, choca. Y aquí veis una onda de choque preciosa. O sea, esta bola de gas, que en principio iba junto con las galaxias, ha chocado, se ha deformado y se ha quedado atrás, comparado con la posición donde están las galaxias. Y esta, lo mismo. El choque le ha producido que se difumine, se queda un poco así como esparcida, y además ha perdido ritmo, se ha quedado atrás con respecto a las galaxias. Pero lo azul es el mapa de materia oscura. Y esto sí que fue una sorpresa. La materia oscura ha pasado sin enterarse. Y la materia oscura se supone que también es difusa, como el gas. No está hecha de objetos más o menos grandes. Es algo difuso que está por todas partes. Es un halo. Y esto significa, es una de las pistas que tenemos muy clara, que la materia oscura no puede ser materia normal. Una propiedad muy clara. Cuando alguien explicas que hay tanta materia oscura, claro, la pregunta inmediata es ¿y dónde está? Porque yo estoy aquí y no me está pegando la materia oscura por todos los sitios. Porque no interacciona con nosotros. Es algún tipo de materia que a nuestros efectos es como si fuera absolutamente transparente. Pesa, porque pesa, pero no tiene ninguna otra propiedad. No choca con nosotros, no, como podéis ver aquí, se atraviesa perfectamente, atraviesa el gas y ni se entera. Entonces, no es una materia como la que conocemos. De hecho, los físicos de partículas están muy interesados hoy en día en intentar encontrar qué partículas son las que forman la materia oscura. Y tienen muchísimos modelos, muy, muy diferentes, pero nadie sabe todavía cuáles son. Pero quiero que os quede claro que no son partículas, entre comillas, normales. Es decir, esa materia oscura, por eso os decía antes que sí que sabemos algo, es materia, pesa, ejerce gravedad, pero no es una partícula como un protón, un átomo, una piedra. No, no, está hecha de partículas extrañas que desconocemos y que nunca hemos visto todavía. Además, no solo eso, sino que estos dos señores, que son de los que me salieron hace 15 minutos, el que calculó la composición química del universo y los que calcularon cómo se distribuye la materia en el universo hoy en día a partir del origen, si hubiera 10 veces más materia, materia hecha de átomos y de piedras y de personas, ni esta ecuación ni esta funcionarían. Solo funcionan cuando le metes la materia que se ve. ¿De acuerdo? Entonces, eso está muy limitado. O sea, no, esa materia extra que tiene que haber no es materia normal, porque si la metiéramos se liaría todo. Si alguien pregunta al final, cine, si no, pues nada. Y ahora os preguntáis, ¿y qué pintan estos señores? Esta es muy buena. Esto es 1995. En 1995 era el milenio anterior, pero una buena parte de los que estáis aquí ya estábamos por ahí todos. Y estos son 6 razonablemente egregios cosmólogos observacionales. Blanchard, Jones, Peacock, Coles, Ike, Van de Weygert y Carver. Perdón, el G5. 7 cosmólogos observacionales. Y en un congreso en 1995
hicieron una especie de apuesta de a ver cuánto valen los parámetros del universo. Que en aquel momento ya se empezaba a hablar de vamos a medir pues cuánta materia oscura hay, cuánta energía oscura hay. Y bueno, aquí hay una tabla con 5 números que básicamente, para lo que nos importa aquí, esto es la cantidad de materia que hay en el universo, esto es la cantidad de energía oscura que hay en el universo, y lo otro son parámetros más o menos asociados, vamos a dejarlo así, sin mucho... Vale, fijaos, la cantidad de energía oscura del universo, según cada uno de ellos están puestos por orden, era 0,0000070. O sea, el único que creía que había energía oscura era este señor. Y la cantidad de materia normal del universo, esto es en unidades adecuadas, como siempre en física, pero bueno, no os preocupéis, era 0,2, 1, 0,35, 0,2, 1, 0,3, 0,2. 1 es un parámetro que se llama la densidad crítica, es una cantidad que tiene una cierta propiedad bonita del universo, ¿vale? Pero bueno, es fracciones de 1 o menos de 1. Y esto 0 o 0,7. Bueno. Esto tan bonito es la ecuación de campo de Einstein. Aquí entra la parte que yo decía que hay gente que, como haya físicos teóricos, yo salgo corriendo. Pero bueno, esto es, entre comillas, muy sencillo, y es, la ecuación de Einstein lo que te dice es, si sabes las propiedades del espacio, que esto es las propiedades del espacio, puedes calcular el contenido de materia que hay en ese espacio. O viceversa, si tú pones el contenido de materia, te dice cómo está el espacio. Cómo se comporta, qué forma tiene, qué aspecto tiene. Eddington, un cosmólogo muy ilustre de la misma época, tiene una frase preciosa que es que la materia le dice al espacio cómo se tiene que doblar y el espacio le dice a la materia cómo se tiene que mover. Eso es lo que dice la ecuación de Einstein. Tú pones una distribución de materia y te dice qué forma tiene el espacio. Y a partir de ahí puedes saber cómo se mueve todo. O pones una forma del espacio y a partir de ahí calculas qué materia tiene que haber para que eso esté así. No os preocupéis. Y aparece este término aquí en medio, que es simplemente una constante. En las ecuaciones muchas veces hay una constante, a los que suelen hacer las integrales, siempre se hace la integral y al final más c. Bueno, una constante siempre se puede meter. A veces vale 0, a veces no, pues es una constante, está ahí. La pones y si al final vale algo, pues estupendo. Esta es la constante en este caso. Solo por deciros que los físicos son muy buenos, sobre todo los teóricos, simplificando cosas, porque esta ecuación realmente si la escribes entera es así, que si la escribes entera es así, y que si desarrollas solo este término de aquí es así. Vale, pero todo esto al final es eso, es muy fácil. Es lo bueno de... Al final yo os digo, mira, las propiedades del espacio, la materia y una constante en medio. Ya está, no hace falta saber más. Ecuaciones de Einstein. Vale. Os recuerdo una cosa que dije hace un ratín. En 1915, cuando Einstein hizo estas ecuaciones, el concepto del universo no era ni mucho menos el que tenemos hoy. El universo era el Sol, las estrellas que hay alrededor y muy poco más. ¿Vale? De hecho, no se había descubierto todavía que existían otras galaxias. Eso hay que esperar hasta 1926, me parece. ¿Vale? Entonces, el universo de Einstein, como concepto principal, es que era estático, eterno y estático. Y Einstein se dio cuenta enseguida, lo que os decía antes, la gravedad es una fuerza egoísta y atractiva, solo atrae. Entonces, un estado en el que... Perdón, ya lo hago yo, perdona, que me acabo de dar cuenta de que tengo yo el botón. Perdón. Un estado en el que tienes las cosas repartidas estáticamente no puede ser verdad, porque la gravedad hace que se atraigan. Entonces, aunque las coloques con mucho cuidado perfectamente cada una en su sitio y las coloques todas una a una, si luego las dejas sueltas, la gravedad hace que se empiecen a atraer y eso colapsa. Entonces Einstein dijo, no, si quiero que el universo sea estático, teniendo en cuenta que la única fuerza que hay es la gravedad, tengo que meter algo, o sea, pero metido ahí a cajón como sea, para que no se me rompa. Y lo que metió fue esto. Metió un término, una constante, lo que os decía antes, que en las ecuaciones esa constante puede estar o puede no estar, no pasa nada. Él la puso. Si pongo esta constante aquí, esa constante lo que hace es que es un poco como una especie de repulsión global que hace que todo se quede en su sitio. Y ahí está, y se queda. Entonces, claro, dices, oye, con eso el universo no colapsa. Y a Einstein le gustaba este modelo y dijo, oye, mira, esta es la única forma de que esto funcione. Eso evidentemente era un prejuicio. Este era el motivo de que cuando Lemaitre le dijo,
No, el universo, a mí me sale la solución que es que está en expansión. Dijo, no digas tonterías. El universo es estático y además para que sea estático yo he metido mi constante. Porque sí, porque me apeteció. Esto Einstein lo consideró el mayor error de su vida científica. Y lo que muchas veces no nos damos cuenta, ni siquiera los que estas cosas las leemos a menudo, siempre pensamos que es el mayor error simplemente porque dices, hombre, pues porque no era verdad, metió la pata, no era así. No, no, el mayor error, ¿por qué? Porque hay otra posibilidad de tener un sistema aproximadamente en equilibrio, que es que le pegues un empujón al empezar. Si le pegas un empujón al empezar, entonces, aunque tenga gravedad, puede ir expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose y poco a poco ir llegando hasta un estado aproximadamente, que sería lo que estamos viendo, en reposo. Entonces, Einstein, por primeros principios, 20 años antes de que nadie lo descubriera, podía haber dicho, el universo tiene que estar en expansión, puramente por sus ecuaciones, de modo matemático, sin observaciones, y adelantarse 20 años a que Hubble descubriera que el universo estaba en expansión. Por eso fue un patinazo, porque tuvo la oportunidad de hacer una predicción ¡buah!, de las bestiales y no la hizo. ¿Vale? Hoy sabemos que esta constante, bueno, hoy, desde 1930 sabemos que esta constante no pinta nada, porque es que el universo no es estático. Entonces no hace falta meter una constante para que sea estático, está en expansión. Y como está en expansión, ya está, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces la constante de Einstein, esta constante, se convirtió en el mayor patinazo de su vida y se murió en 1930. Aquí está el propio Gamow otra vez, siempre se cruzan todos, que es el que contaba de primera mano que Einstein le reconoció que la constante había sido el mayor patinazo de su carrera. Vale. Esto, aunque os parezca muy simple, es el universo. Vamos bien. Esto es el tiempo, la edad del universo en este eje, y esto es el tamaño del universo en este eje. ¿Vale? Donde el tamaño está en unidades de que hoy es este punto y el tiempo este es hoy. ¿Qué sabemos hoy? Que el universo tiene este tamaño y además sabemos la velocidad a la que se expande. La velocidad a la que se expande, lo siento por los que no seáis o no os acordéis o no os queráis acordar, es la derivada. Lo que nos dice es que la curva que nos dice la trayectoria que tiene el universo, aquí tiene que tener esta pendiente. Porque sabemos que se está expandiendo con una velocidad exacta, esa, la velocidad a la que se expande. Antes y después sabe Dios lo que habrá hecho. Pero aquí se expande con esta velocidad. Se está haciendo más grande y ya está. Desde los años 30 hasta los años 90, cuando yo estaba haciendo la tesis en Santander, todavía era así, básicamente había dos modelos de universo, dos posibilidades. Una, el universo antes o después va a dejar de expandirse y va a colapsar, que se llamaba el Big Crunch, el gran colapso, o si tiene suficiente energía, tiene suficiente velocidad como para que, aunque se irá frenando, pero puede ir hasta el infinito frenando poco a poco y nunca parar, nunca llegar a colapsar. Y el objetivo era decidir cuál de estos dos modelos, tened en cuenta que estamos hablando de hacia el futuro, era el bueno, el que acababa colapsando o el que seguía creciendo para siempre. Claro, si miras hacia atrás, eso quiere decir que este modelo nació hace relativamente poco, se expandió muy rápido y va a dejar de expandirse y se va a hundir, y este en cambio nació hace más tiempo, se ha ido expandiendo despacio y va a seguir expandiéndose despacio para siempre. Entonces, el objetivo era medir la velocidad de expansión del universo en el pasado. ¿Cómo haces eso? Mirando a galaxias que estén muy lejos. Aquí encajan con las supernovas, que os pueden sonar también, que son estrellas que explotan en galaxias muy lejanas y que te permiten calcular a qué distancia están y cómo se mueven. Con eso mides la tasa de expansión del universo y la idea era que si voy poniendo puntos en este diagrama y me caen por aquí, pues sé que el modelo es este. Si me caen por aquí, sé que el modelo es este. Llegamos a 1996, aparecen las primeras medidas bien hechas, fiables de esto, y salen por ahí. O sea, esto es un apaseo todo de libro, ¿vale? O sea, esto era tan extraño que había dos grupos en el mundo que estaban haciendo estas cosas y se tuvieron que preguntar entre ellos diciendo, oye, ¿vosotros estáis viendo esto? Sí, pues nosotros también. Pues esto es muy raro. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no puede ser. O sea, o el universo se ha expandido rápido o se ha expandido despacio. Pero ¿qué quiere decir que estemos aquí? Pues un modelo de este estilo. El universo nació en un cierto momento, se expandía, pero empezó a expandirse cada vez más despacio, pero de repente algo pasó que empezó a acelerar. Y ahora estamos en plena fase de aceleración, cada vez
haciéndose más grande, más rápido. Es la única forma que tienes de pasar por aquí y por aquí. Este modelo es el que os estoy hablando todo el tiempo. Un modelo en el que el universo nació hace 13.800 millones de años, de un estado muy denso, se ha estado expandiendo desde entonces. En una primera fase, que duró unos pocos miles de millones de años, parecía como que se expandía y poco a poco se iba parando, pero de repente empezó a dominar un término diferente que hace que se expanda cada vez más rápido. Y ahora ya este término domina completamente y esto va a hacer así. ¿Qué término es ese? Pues, ¿qué sabemos de eso? Que es algo que acelera la expansión, como os acabo de explicar ahora más o menos rápido, en cierto modo actúa como una antigravedad. Antigravedad requiere que haya materia. Esto funciona en el espacio. O sea, no hace falta que sean dos cosas que se repelen, sino que es el propio espacio se va expandiendo sin parar, cada vez más rápido. Físicamente, la forma de explicar esto es que tiene presión negativa, que es un concepto que ni se entiende, sinceramente, o sea, no me hagáis caso. Lo que sí que sabemos es que si tú te vas a esa biblioteca preciosa que me acaban de enseñar que hay aquí en la bilbaína y buscas en todos los manuales de física, ya sean del siglo XVII o del siglo XXI, alguna partícula, algún campo, algún vacío, algo que tenga estas propiedades, no lo hay. No conocemos nada que tenga estas propiedades. Entonces, lo llamamos, este está aquí porque no sabía qué poner que sea algo rarísimo, rarísimo, que ya no sé qué cosa más rara, Julito Salinas jugando en el Sporting. Ya que estamos en Bilbao, me pareció que esto era, él sí mismo ya era raro, entonces espero que no esté por aquí. Era un ídolo, por cierto. Entonces, a lo que voy. El tema es que es algo sumamente extraño y lo hemos llamado energía oscura, insisto, por falta de una palabra mejor. Ni es una energía, ni siquiera, ¿vale? Hay dos posibilidades, que eso vuelve a la ecuación, bueno, dentro de un momentito con la ecuación os lo cuento. Y simplemente para enseñaros, esto es un diagrama que os voy a enseñar 5 o 6 seguidos para que os hagáis a la idea. Aquí pintamos cuánta materia hay en el universo, otra vez en las unidades en las que uno tiene un cierto valor, que es un valor crítico de la densidad de materia, y cuánta energía oscura hay en el universo. Un universo que no tenga energía oscura estaría por aquí. Uno que sí tenga energía oscura estaría hacia arriba. Cuanta más energía oscura, más arriba. Y cuanta menos materia, más cerca de aquí. Vale. ¿Qué sabíamos de esto? Pues mirad, esto se empezó a pintar a finales de los años 90. A finales de los años 90 lo único que se sabía era esto. Básicamente, de la energía oscura, ni idea. Lo mismo podía valer 0, que valer 0,5, que valer 1. No lo sé. Pero sabemos que materia hay poca. O sea, estos son curvas que te dicen cómo de concentrado está nuestro conocimiento, ¿vale? Entonces, aquí sabemos que tenemos que estar en esta parte de aquí del diagrama. Y en ese momento, en 1998, era todo lo que se podía decir. Tened en cuenta que estos son 25 años de evolución. Con datos del fondo cósmico de microondas, ya se vio que esta zona de aquí abajo no podía ser. Era más bien una zona así en diagonal. Esta diagonal está permitida, que se dice. El resto del diagrama no puede ser, no encaja. Estos son datos bastante antiguos, otra vez, hace 25 años más o menos. Con los datos de supernovas que os dije antes, que son los que dijeron, oye, este universo está en expansión, ¿qué está pasando aquí? Cuando lo pintas en el diagrama es esto. O sea, el valor cero de la constante esta de la energía oscura, descartado. No puede ser cero. Tiene que ser como mínimo un poquito. A lo mejor es mucho, a lo mejor es poco, no lo sabemos, pero está en esta zona de aquí. Unos años después, con datos mejores del fondo de microondas, esta que os enseñaba antes que estaba aquí, mucho mejor medido, salió esta línea de aquí. O sea, el fondo de microondas nos dice que el universo, el punto que representa en este diagrama, tiene que estar en esta zona. Y caray, cuando juntas todo, estamos ahí. Esto es por lo que muchas veces cuando os decimos es que tenemos un modelo que encaja muy bien. Tenemos 3 medidas que no tienen nada que ver unas con otras, la cantidad de materia que hay en el universo, cómo se está expandiendo el universo de forma acelerada y la radiación del fondo de microondas que podemos medir, y los 3 coinciden en una zona perfecta de este diagrama, que es esta, que es la que tiene 0,3 en unidades adecuadas de materia y 0,7 de energía oscura. Moraleja, nos hubiéramos ahorrado 25 años de ciencia preguntándole a Rim van de Weyer y simplemente haciéndole caso a él y se acabó. Porque de hecho estos valores que están aquí, a mí es que me maravilla cuando veo esta foto, son lo que se suele llamar la cosmología de acuerdo. Cuando vas a hacer un cálculo de lo que sea, pones estos valores.
porque son los que todo el mundo acepta como, digamos, se puede ser un poquito más preciso, una centésima arriba, una centésima abajo, pero estos son los valores de usar todos los días. Vale, ¿ahora qué? Esto ya es el final, así que voy a acabar muy rápido. En todo esto, como os podéis imaginar de todo lo que acabo de decir, el mensaje básico es, todavía no sabemos nada, no entendemos muchísimas cosas de todo esto que os estoy contando. Hay misiones espectaculares como el Euclid Space Telescope, un telescopio espacial mucho menos famoso que el Hubble, pero que lo que va a hacer es un mapa de prácticamente todo el cielo con muchísimo detalle para medir las posiciones, los tamaños y las formas de cientos de millones de galaxias y con esos mapas poder medir con mucho detalle cómo se está, otra vez, expandiendo el universo y cuánta materia contiene. Cuanto mejor midas todas esas cosas, más reducido va a ser el espacio que hay en ese diagrama para encontrar el punto exacto con la receta exacta de qué está hecho el universo. Podéis haber oído hablar una noticia, es que la semana pasada además, de que ha empezado a funcionar el Vera Rubin Observatory, que está en Chile. Este es un proyecto mayormente americano, pero hay grupos en España también, por ejemplo, trabajando en esto. Esto es un telescopio absolutamente alucinante, que solo os voy a dar un dato, que es que en la primera noche que empezó a funcionar dio 800.000 avisos. 800.000 avisos quiere decir que detectó 800.000 objetos diferentes que no eran iguales que como eran la noche anterior. O se habían movido o brillaban un poquito más, por ejemplo, porque ha explotado una supernova, o brillaban un poquito menos. Y, por ejemplo, si se han movido, puede ser, por ejemplo, un asteroide del sistema solar que nadie ha visto nunca. Y se espera que cuando esté funcionando a pleno rendimiento, que será de aquí a unos meses, el cálculo es que puede dar del orden de varios millones de avisos por noche. Esto requiere como un tipo de ciencia completamente diferente de todo lo que estamos acostumbrados. Hay mogollón de canales diferentes para que astrónomos de diferentes especialidades, cada uno vaya filtrando de ahí cada noche los datos que realmente le interesan. El motivo por el que hace eso básicamente es que es un telescopio muy, muy grande, del tamaño de los mayores que hay en el mundo, y por una cuestión de óptica, los telescopios muy grandes, lo que es natural es que vean un trocito muy pequeño del cielo. Es una especie de ley inversa. Cuanto más grande es el espejo, menos ves de tamaño. Este no. Este han conseguido hacer una óptica tal que, a pesar de ser un telescopio enorme, tiene un campo muy grande en el cielo. Entonces, básicamente va barriendo cielo a toda velocidad, sin parar. Y como repite eso cada noche, por eso saca tantísimos cientos de miles de avisos cada noche con todo lo que va viendo. Y va a funcionar durante muchos años. Estos son dos telescopios que están haciendo ya proyectos, de hecho uno de ellos ya lleva varios años, midiendo, en este caso galaxias concretamente, posiciones de varios cientos de millones otra vez de galaxias con mucha precisión para poder hacer esos mapas que os enseñaba antes de la espuma del universo, pero en 3 dimensiones y hasta muy, muy lejos. Y ahí es cuando podremos medir en directo, verlo de verdad, entre comillas, con los ojos, cómo el universo se expandía en diferentes épocas. Y entonces, con mucha precisión, calcular los parámetros de la energía oscura. Hay un proyecto que no he puesto aquí por no presumir, pero que está en Teruel, donde hay gente que trabaja aquí también en la UPV, y se dirige sobre todo desde Teruel, Granada y un par de institutos en Brasil, que está haciendo un proyecto también de este estilo. Distinto, con una tecnología muy distinta, de hecho mucho más basada en otras técnicas que son las que yo trabajo desde hace muchos años. Y no nos podemos olvidar de los chavales del laboratorio de al lado. Los físicos de partículas están, no habrá aquí físicos de partículas, súper emocionados con esto, porque la física de partículas, dicho mal y rápido, se acabó. Toda la física de partículas ya se entiende. Cuando se descubrió el bosón de Higgs, seguro que os acordáis, el bosón de Higgs era la partícula que les quedaba por ver. Es como si, oye, mira, ¿qué tenía? Los números del 1 al 10, pues ya los tengo todos. Pues, ¿qué más hay? No, del 1 al 10 son del 1 al 10, ya está, se acabó. Entonces tienen el protón, el electrón, están todos ahí. Entonces necesitan algo nuevo que investigar. Entonces lo que llaman ellos física más allá del modelo estándar. Y la mejor promesa de física más allá del modelo estándar es intentar encontrar qué narices es la materia oscura. Los grandes proyectos de física de partículas hoy en día, la inmensa mayor parte de ellos apuntan específicamente a buscar la partícula responsable de la materia oscura. Y es muy posible que la solución venga de ellos, no venga de arriba en este caso, sino de abajo. Vale, ya he conseguido acabar en muy poquito más del tiempo que quería estar. Mi resumen es este. Tenemos un modelo muy bueno del inicio del universo. Creemos saber cómo empezó, en qué condiciones y cómo ha evolucionado. El problema es que esto requiere que haya del orden de entre 5 y 10 veces más materia que la que sabemos que hay y que la que sabemos lo que es, y además un fluido extraño
que no sabemos absolutamente lo que es. Aquí, mira, se me olvidó decir una cosa, me vais a perdonar, lo voy a decir ahora, aunque sea fuera de sitio. Esto de la energía oscura, hay dos posibilidades muy bonitas. Una es, todo el tiempo estoy hablando de que es como si fuera un fluido, una energía, algo que hace que el universo se expanda cada vez más rápido, pero hay otra escapatoria muy bonita, que es que sea una propiedad del espacio. Es decir, que es el propio espacio el que es así. Y es así porque es así. Simplemente el espacio crece. Y crece de modo acelerado porque está hecho así. No tiene nada que ver ni con ninguna partícula ni con ninguna cosa. Hoy en día no sabemos todavía cuál de las dos interpretaciones es la buena. En cierto modo es como si en la ecuación de Einstein la constante puede ir o para el lado del espacio o para el lado de la materia. No sabemos dónde ponerlo. Empieza a haber pistas con los telescopios súper grandes de que a lo mejor es más bien una cosa de un fluido que una cosa de una constante. Y el motivo es que parece que a lo mejor no es realmente constante del todo, sino que en el pasado era un poco diferente de cómo es ahora. Pero eso son cosas, de momento todavía no lo sabemos. Entonces, bueno, todo esto puede no ser la situación ideal, pero volviendo a Einstein como siempre, esa es la frase que os dejo ahí de lo que pasa con este modelo. Y nada más. Sé que he sido un poco denso, pero también espero que os queden muchas dudas, o sea que yo sigo aquí un ratito si queréis. Mm. Espero que sí. Si salís de aquí pensando que ya lo sabéis todo, vamos mal. Sí, usted mismo, si quiere hacer la pregunta. Y la pregunta muy concreta. Usted poquísimo, muy concreta. ¿Cuál es ese acontecimiento que, claro que parece bastante seguro que el universo comenzó hace 13.800 años y al principio se empecía y después parece que se está acelerando en expansión? ¿Cuál es este fenómeno que ha cambiado la velocidad? Muy buena, me encanta. Bien, em, el tema es que la materia del universo, la gravedad, entre comillas, se va difuminando según el universo se expande. ¿De acuerdo? O sea, al principio la materia estaba muy densa, con lo cual la atracción gravitatoria era muy fuerte. Según el universo se va expandiendo, la cantidad de materia es la misma siempre. Entonces, cada vez, como se va difuminando, la atracción entre el material va siendo más suave. En cambio, la dichosa constante cosmológica, por algo la llamamos constante cosmológica, tiene la misma fuerza siempre. Entonces, al principio, cuando la gravedad era muy fuerte, la constante cosmológica ni se notaba, porque era muy poquito efecto. Poco a poco la gravedad se fue difuminando, 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 hasta que llegó un momento que se llama el momento de la igualdad, que se puede calcular cuándo fue, al cabo de no sé cuántos cientos de millones de años del universo, empezó a ser más fuerte esa constante que la gravedad. Y el efecto es simplemente ese, que una de las dos se va difuminando, mientras que la otra siempre vale lo mismo. Entonces, en el momento en el que esta empieza a dominar, ya no tira más la gravedad, sino que tira más la expansión. Y a partir de ahí, expansión disparada. Si hay aquí algún matemático, en homenaje a los matemáticos, hay un problema, bueno, a un filósofo también le vendría bien. Hay un problema muy gordo de este modelo que siempre se esconde debajo de las alfombras, y es que la constante cosmológica en unidades estas que estoy usando vale 0,7 y la densidad del universo vale 0,3. Son números muy parecidos. Si nosotros estuviéramos midiendo esto hace 10.000 millones de años, la constante cosmológica siempre valdría 0,7, pero el otro número valdría 100 o 200 o 1000, porque había mucha más materia, mucho más apretada. La densidad era mucho más alta. Y si lo midiéramos en un planeta distinto al nuestro dentro de 10.000, 20.000, 30.000 millones de años, la constante cosmológica seguiría valiendo 0,7, pero la densidad de materia valdría 0,003. Qué casualidad que salgan los dos números casi iguales, que estamos en una época en la que las dos contribuciones más o menos valen lo mismo. Es muy incómodo. Es una de esas cosas que el término que usan en inglés es que está afinado muy adecuadamente, ajustado adecuadamente. Entonces, cuando una coincidencia de estas ocurre, puede ser una señal de que hay algo que no está bien. Oye, puede ser casualidad. Estamos justo en esta época.
pero no tenemos por qué. Pero sí, estamos muy cerca del momento ese de equilibrio en el que las dos más o menos tienen la misma fuerza. Tengo aquí una pregunta de Manu Barandiarán, que es, ¿no se parecen conceptos de materia y energía oscura al éter luminífero de finales del siglo XIX? Vale, voy a hacer propaganda de amigos. Eh, Uno de los señores que estaba en la foto de los señores es Bernard Jones, que es un astrónomo, bueno, ahora francés, antes era inglés, pero ahora es francés, muy hábilmente. Eh, que es el director de tesis del que fue mi director en Valencia, Vicent Martínez, otro astrónomo también ilustre. Y en ellos dos, con Virginia Trimble, una americana, han escrito un libro muy bonito que se llama, está en inglés y lo están intentando traducir al español, Matando a los dragones de la ciencia. Entonces, es un estudio de todos los objetos que a lo largo de la historia se han postulado para resolver un problema. Hay éxitos maravillosos. Neptuno, calcularon, o sea, la órbita de Neptuno no es exactamente como debería ser, entonces tiene que haber otro planeta que se va a llamar Urano, que tiene que estar justo aquí. Y fueron y, oye, estaba allí. Qué maravilla. O sea, bien, para explicar que Neptuno no hacía lo que tenía que hacer, ponemos un planeta y ya está. Ya, pero también Mercurio se portaba de un modo extraño y alguien dijo que había un planeta intramercuriano que se llamaba Vulcano. No era el del señor Spock, sino era otro. Y Vulcano sabemos hoy que no existe. La órbita de Mercurio se explica de otra manera. Einstein también, por cierto, la explicó. Entonces, hay muchos casos, como el éter también. El éter, Manu lo sabe, pero yo lo voy a decir por si acaso alguien no lo sabe. En el siglo XIX se suponía que todo el espacio estaba lleno de una sustancia intangible llamada éter, cuya misión era permitir que la luz se propagara. Porque la luz tenía que propagarse por algún sitio, no podía propagarse por el vacío. Entonces, había un éter. Bueno, llegaron Michelson y Morley y demostraron que no había ningún éter, que de hecho la luz se propagaba por donde le diera la gana y ya está. Entonces el éter desapareció. El flogisto, que era la energía calorífica, este era de los químicos, que se transmitía también entre los átomos y tal igual, también desapareció, no hacía falta para nada. Ojalá, esto mira, me alegra la pregunta porque me da pie a decir esto, yo soy muy fan de que todo esto esté mal, ¿vale? O sea, yo tengo la esperanza de que todo esto de la energía oscura y la materia oscura, pasado mañana venga alguien y lo tire todo y nos diga, mira, es que no tenéis ni puñetera idea y simplemente es que no entendéis la gravedad. La gravedad realmente es así, así y así y ya está, no hace falta nada más. Pero van pasando los años y cada vez hay más gente muy lista estudiando todo esto y primero las medidas son cada vez más ajustadas y sigue saliendo todo clavado. Y todos los modelos alternativos, que por supuesto en física, como en todas las ramas del mundo, hay heterodoxos alternativos y de todo, no funcionan, no funciona ninguno, pero ninguno. Y hay algunos muy bonitos, pero no funcionan. Ojalá, porque realmente el modelo elegante no es, no nos engañemos. O sea, Si tenéis alguna pregunta, la podéis pasar mejor por escrito. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues bueno, pues directamente. En relación con la pregunta de don Neiro, ¿cómo es que la transición esa que hay justamente coincide con el momento actual? realmente no coincide. Si se acuerda, a ver, el diagrama este es un diagrama muy campo-playa, ¿eh? No, no pretendo que sea realista del todo. Pero la transición realmente sería como por aquí. Cuando pasa de tener esta forma a tener esta otra. Pasa de ser cóncavo a convexo. Ahora, con este modelo estamos ciertamente dentro ya de la parte convexa, estamos ya en aceleración. Sí, la transición fue hace unos pocos miles de millones de años. De hecho, hace unos cuantos miles de millones de años. Sí nos creemos todos estos parámetros, claro. A mí me da rabia porque a veces te das cuenta de que estás diciendo cosas con una seguridad tremenda y no es verdad. Pero bueno, dentro del modelo que tenemos y que funciona, exacto, hace... No, no. Pero bueno, Nos hemos encontrado así. cuando hablen con el próximo ponente que hable del origen de la vida, pregúntenle qué, por qué la vida ha aparecido precisamente hace 5.000 millones de años y no hace 10.000, ni hace 20.000, ni dentro de 40.000. Es un poco un problema del mismo estilo. O sea, mm, hay un tiempo mínimo en el que estas cosas pueden pasar y antes no podía ocurrir y después sí. Todo esto con briones en el libro, eso lo hemos hablado muchas veces también. Oscura, llegó a denominar energía oscura,
cuando se descubrió la expansión acelerada. Sin embargo, hay que entender la fotografía que has puesto en 1996. O sea, que antes... Claro, es que esto es muy... Sí, sí, muy bien. No lo he dicho, no lo he dicho, perdón, es que me mato a mí mismo la charla. Las propiedades de la constante esta cosmológica, la energía oscura, bla, coincide exactamente con la constante de Einstein. O sea, cuando Einstein dijo el patinazo y lo enterramos y nunca más se volvió a hablar, no es verdad. La gente siguió hablando, bueno, el universo podría tener una constante de Einstein, se decía siempre. Entonces, en los años 90 empezó a haber cosmólogos que primero por entretenerse y segundo porque empezaba a haber pistas, porque ya había supernovas, pasa que eran de redshift, perdón, supernovas muy cercanas, no eran tan lejanas como las que vinieron después. Parece que daban pistas de que sí que había una aceleración que podía ser. De hecho, por eso Ring era el único que ponía 0,7 y los demás ponían 0. O sea, él era el único que decía, no, es que esto que empieza a atisbarse, yo creo que va a ser verdad. Los demás decían, bah, son tonterías. Hay una historia muy bonita también de Jim Peebles, que es un cosmólogo, vamos, yo lo adoro textualmente, o sea, es el mejor, que en una conferencia en los años 90, yo creo que fue sobre el 94, 95, no, un poco más, 96, estaba uno presentando una cosa de estas y diciendo que, bueno, que los modelos con constante cosmológica, que ya van imponiéndose y tal, esto ya era el 96, 97, ya la cosa no estaba todavía muy claro, pero la gente se iba subiendo al vagón cada vez más. Y bueno, pues que parecía que era así. Entonces se levantó Peebles desde el fondo de la sala y le dijo, bueno, todo eso está muy bien, dice, pero yo podría perfectamente todavía hoy vivir en un universo en el que la constante cosmológica fuera cero. Y la respuesta que le dio el que estaba hablando dijo, poder podrías, pero estarías muy solo. Ya básicamente quedaba él y ya, ya, no. Y desde el año 2000 más o menos, con todos los resultados de supernovas, ya el modelo estándar es con constante cosmológica. La física de partículas de la materia conocida como distinta. Muy bien. Hay varios motivos. No puede ser, me pongo un poco técnico, pero intento escaparme. No puede ser materia bariónica. Materia bariónica quiere decir básicamente todo lo que constituye los átomos, lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es porque entonces la receta del universo hubiera sido diferente. Habría habido más átomos para poder formar otros elementos o otras cantidades de elementos, y eso está medido con mucha precisión y no puede ser. Había una escapatoria, que muchas de estas cosas yo las he dejado así, pero durante muchos años hubo opciones. La materia oscura podía haber sido neutrinos. Los neutrinos pesan muy poquito, pero pesan. Entonces, una densidad muy grande de neutrinos podía ser la materia oscura. Hoy sabemos que no, tampoco, porque ya se ha conseguido medir razonablemente bien la cantidad de neutrinos que hay en el universo y ni de broma llegan a la necesaria para ser esa. Hubo varios intentos de explicar la materia oscura, por ejemplo, como, imaginaos una bola de materia tan grande como Marte, flotando por ahí por el espacio, como no emite luz, no la vamos a ver, podría haber muchísimos Martes flotando por el espacio y serían la materia oscura. Si tuviéramos miles de millones de ellos, pues bueno, hoy también sabemos que no, porque durante muchos años hubo unos señores con mucha paciencia que hicieron un proyecto que era, voy a mirar a un montón de estrellas en el cielo y si un objeto más o menos grande pasa por delante, pues de vez en cuando la eclipsará a alguna de las estrellas. Y encontraron alguno. De hecho, encontraron casos de lo que llaman machos, Massive Compact Halo Objects, objetos compactos, pero muy poquitos, muy poquito. Prácticamente ninguno a efectos prácticos. Entonces, todo lo que podía ser cosas normales que fueran la materia oscura, básicamente poco a poco se han ido cayendo, 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 y además por motivos ya de física más teórica también, cada vez más claro está que tiene que ser una partícula nueva. Hay básicamente dos extremos. Hay gente que cree que tiene que ser una partícula nueva muy, 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 muy ligera, más ligera que cualquiera de las que conocemos, y hay otros que creen que tiene que ser una partícula muy, muy masiva. Cualquiera de las dos está abierta, no sabemos. ¿Qué nos puede decir la teoría al principio de la materia en que se destruye? En primera aproximación, habría que. A ver, eso es ya más de químicos, entre comillas.
Pero bueno, en el universo en principio habría que empezar diciendo que como Einstein nos enseñó que la energía y la materia son lo mismo, entonces habría que decir que la materia-energía ni se crea ni se destruye. La energía se puede convertir en materia y viceversa, pero el balance neto sería constante. Pero en cosmología es la única rama de la ciencia que eso es mentira. Y además es mentira del todo. Y el primer día que te das cuenta, vas corriendo a tu profesor y le dices, oye, que esto está mal, que no puede ser. Y dices, no, es que es así. Porque la expansión del universo no solo hace que cada vez sea menos denso, sino que además pierde energía. El universo tiene cada vez menos energía porque la va perdiendo. Y eso es porque la radiación, las ondas de luz, voy a decir una cosa muy burra, pero más o menos, también se expanden con el universo, entonces pierden energía. El modelo de universo que tenemos hoy en día, con esa expansión que crece y crece, el modelo al que tendemos es la muerte térmica. Se llama así ahora. Ya no se habla de Big Crunch, sino de muerte térmica. Los astrónomos de dentro de, no sé, 100.000 millones de años estarán muy aburridos porque en el cielo no verán nada. La inmensa mayor parte de las galaxias habrán huido tan rápido que ya no se verán, y las pocas estrellas que queden a su alrededor se habrán muerto. Sabéis que el Sol le quedan 5.000 millones de años de vida y se acabó. O sea, no hagáis planes. Y, y el resto de las estrellas a nuestro alrededor, más o menos igual. Lo último que quedarán serán agujeros negros, y si Hawking tenía razón, los agujeros negros también se evaporan. Muy despacio. Pero bueno, al final nada. Un vacío, vacío no, un casi vacío, frío y fin. Pero falta tiempo. Algo inventaremos antes seguro. Que has puesto, obviamente tenemos en este momento un conocimiento aproximadamente entre el 4,6 y el 5% del universo. Sí. Si hasta aquí hemos llegado a ese conocimiento, con todos los aportes científicos que tenemos, ¿cómo aumenta ese gafo? Es decir, ¿qué se puede esperar en los próximos 100 años respecto al conocimiento de lo que desconocemos? Claro. Yo aquí distinguiría que no es que conozcamos el 4%, es que sabemos de qué está hecho el 4%. Porque mucho de esto tampoco lo conocemos, evidentemente, ¿vale? Pero yo creo que lo que tenemos, con un poco de suerte, tocando madera cerca, es intentar entender esto. La materia oscura, a ver, salvo la posibilidad de que todo se vaya al garete y todo esté mal, no descartable, la materia oscura yo creo que estamos en un radio razonable, digamos, de unas décadas de poder tener una idea de lo que es, juntando física de partículas, astronomía, cosmología, etcétera. La energía oscura directamente es que de verdad, no sé si os hacéis la idea de lo que es no saber nada. O sea, yo tenía amigos físicos teóricos que se reían de nosotros porque decían, hombre, a ver, es que hasta hace nada, solo lo único que discutíais era si hay o si no hay. Vale, ahora ya parece que está claro que hay. Y ahora vamos a medir cuánto hay. Entonces, ahora el tema de discusión súper grande en todas las reuniones de cosmólogos ¿es constante o no es constante? Parece que va ganando levemente el no es constante. O sea, puede que en el pasado tuviera un valor ligeramente distinto que ahora. Pero estamos en eso. O sea, antes era o cero o no cero. Ahora ya es, vale, parece que vale esto. ¿Pero vale siempre esto? Tampoco lo sabemos. Entonces, aquí tenemos un volumen de desconocimiento aterrador. Y lo que es muy curioso es que las propiedades sí que las sabemos muy bien. Eso es lo que me llama la atención. O sea, el cómo se comportan las ecuaciones, lo que hace, eso está muy claro. Lo que no sabemos es qué es, ni cuánto vale. Si podemos avanzar algo en el conocimiento, digamos, del gajo hacia la parte de la materia oscura. A ver, no realmente porque esto es composición. O sea, entonces, lo que podría ser es que esto supiéramos lo que es. O sea, si el día que sepamos lo que es, lo sabremos de golpe. O sea, este 24% de repente ya será conocido. Pero no es que poco a poco, bueno, hombre, igual ya el demonio sería que hubiera muchas cosas y fuéramos encontrándolas una a una, pero parece, o sea, lo que creemos que es que no, hay algo que no sabemos lo que es eso. Por aquí había también. La materia oscura
se descarta una cosa que he leído, que es que puedan ser agujeros negros primordiales. Eso ya... A ver, eso tiene dos problemas muy gordos. El primero es que nadie ha visto nunca un agujero negro primordial. O sea, no sabemos si existen o no. Es otra de esas cosas que están predichas, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. Y le pasaría un poco lo que los objetos compactos que yo decía antes, los martes flotantes por el espacio. Tendrían efectos que se tendrían que haber visto ya. Si hubiera tantos como para justificar la materia oscura. O sea, hay cálculos que ha hecho la gente y no parece un buen candidato, pongámoslo así. Claro, no está descartado por lo mismo, porque es que no se han visto nunca tampoco. Los valores de la densidad de la materia oscura según los datos cosmológicos y la que predice la física cuántica. Sí. Eso es. Es de la energía oscura, no de la materia oscura. Sí, sí, pero sí, corre. Esa es otra muy buena también, que mira, eso se quedó así. Eso me alegra que lo comente porque es otra de las cosas también interesantes de esto. Sí que hay, antes mentí, una posibilidad de un objeto, un algo que podría ser el equivalente, algo parecido a la energía oscura. Y esto da miedo, pero es así, es la energía del vacío. En física cuántica el vacío no está vacío, sino que tiene como una especie de pozo de energía que se puede calcular. Es como si el nivel cero no fuera el cero, sino que tuviera un cierto umbral. Vale, esto se conoce popularmente como la peor predicción de la historia de la física, porque cuando se echa la cuenta, de la única forma que se puede echar, sale un valor que se separa por un 1 seguido de 180 ceros de lo que se observa. Entonces, o sea, eso se ha quedado así. Sí, o sea, los que tuvieron esa idea dijeron, esto se puede hacer. Hicieron las cuentas y yo no las he hecho nunca, que conste, pero creo que es una cuenta relativamente sencilla, entre comillas. Y sí, sí, te sale que si eso existiera, sería 180 órdenes de magnitud. Mm, Creo que es más de lo que se observa. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería hacer una. ¿Hay modelos que reproducen esa estructura reticular del universo que se observa? O sea, la distribución de galaxias con vacíos, alineamientos y demás. Sí. Y en ese modelo, ¿qué papel juega la materia oscura y la energía oscura? O sea, ¿cómo se introduce eso en las ecuaciones? Muy bien, correcto. Esos modelos en los que se intenta reproducir, medio contraria, la forma que tiene hoy en día el universo, esa espuma, esa telaraña cósmica, etcétera, eso se puede hacer hoy en día muy, muy bien con modelos de ordenador. Tú puedes meter todas las ecuaciones de la gravedad en mucho detalle en un código de ordenador, le metes hoy en día del orden de miles de millones de partículas individuales y dejas que eso empiece a evolucionar bajo la acción de la gravedad. Entonces, la gracia está en que metes dos tipos de partículas diferentes. Metes partículas que se comportan, pues pensad en cómo se comportaría una piedra, ¿vale? Una partícula normal, y metes partículas que en cambio se comportan como lo que os dije antes de la materia oscura, que no interaccionan entre sí, simplemente sienten la gravedad. Pero más allá de sentir la gravedad, no les pasa nada. Entonces, no tienden a formar estructuras muy condensadas, sino que se quedan en esos halos gigantescos, que son los halos de materia oscura. Mientras que la materia civil sí que tiende a condensarse más y acaba formando cosas como galaxias. Entonces, la gracia está en que para que esas distribuciones funcionen bien y reproduzcan lo que se ve hoy en día, las condiciones iniciales que pones coinciden perfectamente con esto. O sea, esa distribución que hay ahí de pequeñas sobredensidades y subdensidades y demás, si las pones como condiciones iniciales para un universo con partículas de materia oscura y partículas de materia visible y lo dejas evolucionar 13.800 millones de años, llegas a un universo que se parece mucho al que vemos hoy en día. Y además, aquí viene otra vez lo mismo, yo creo que Agustín me pregunta ya con intención, no puedes poner cualquier cantidad de materia oscura y cualquier cantidad de materia visible. También encaja muy bien con el 0703. Y cuanto más mejoran las dichosas simulaciones, más preciso es todo eso. Si pones demasiada materia o demasiada poca materia oscura, se te acaban formando grumos enormes, lo que sería el equivalente de miles de galaxias como las que vemos hoy en día, que evidentemente no existen. Y si pones demasiada poca materia
o demasiada materia oscura, se te acaba formando una sopa en la que no hay nada más que bolitas, sin galaxias ni cúmulos de galaxias. Esto Entonces, ya nos dice mucho yo creo que, claro, si aunque no sabemos lo que es, lo ponemos y exacto, funciona. y funciona. Es verdad, yo aquí tengo que decir una cosa, yo soy un poco ultra a veces. Yo las simulaciones me las creo lo justo a veces, porque hay un proceso de selección natural muy bueno, que es que las simulaciones que funcionan se repiten y las que no funcionan no se repiten. Entonces, a veces no sabes cuánto. Claro, como sé que tiene que salir esto, si no me sale, justo un poco aquí y allá, hasta que sí que se parece. Y de hecho, muchas veces ha pasado que cosas que predicen las simulaciones y luego en la realidad no se ven, acaba siendo que realmente no las hay. Entonces dices, y entonces, claro, la siguiente generación de simulaciones ya no tiene eso. Ah, no, no, está ya. Hay un problema muy clásico que era que las galaxias que se simulan en el ordenador, que salen preciosas, salen unos discos ahí estupendos, tienen muchas galaxias pequeñitas alrededor, satélites que se llaman. Y en la vida real, nuestra Vía Láctea tiene unos poquitos satélites, pero bueno, grandes tiene 2 y pequeñitos, pues un par de docenas, no tiene más. Si te fías de las simulaciones que salían preciosas, debería tener cientos. Entonces, ahí hay dos posibilidades. O, esto es una posibilidad muy chula, sí que hay satélites, pero son solo de materia oscura y por eso no los vemos. Hay gente buscando, no, esto me da la risa, pero es verdad. Hay gente muy seria que está buscando galaxias oscuras, que son halos de materia oscura pelados, sin estrellas, que podrían estar por ahí y a lo mejor se podrían ver entre comillas, detectar. O la siguiente generación de simulaciones se hace ajustando algún parámetro para que ya no haya satélites. Y es lo que también pasa. Y luego hablas con el gran simulador que te dice, nunca uso satélites. Porque eso también lo tenemos, por supuesto. Valiente. ¿Cómo afectará al hombre el supuesto de que todo esto sea como que es? Y la tercera, el Dios omnipotente cristiano cabe en este cuadro o en parecido. Voy a intentar ir por orden. A ver. ¿Cómo de creíbles son? A ver. Sí, claro. A ver, hay cosas. Lo fríe o un uso lo que hace y los oyentes o los que lo ven, que son la inmensa mayoría de los humanos, no entienden ni jota. ¿Eh? Vale. La inmensa mayoría de las cosas que os he contado aquí, entre comillas dicho así, existen. O sea, os las podéis creer. O sea, esas galaxias son reales, el fondo de microondas es real, está medido, se ha medido muchísimas veces, ha habido miles de personas que han trabajado en eso, o sea, son tan reales como, no sé, como un laboratorio de química. Que alguien puede decir, no, pero la química tampoco es real. Hombre, la química funciona y la usamos todos los días. O sea, sí, más o menos. Salvo, evidentemente, luego hay interpretaciones. Si todo eso lo interpretamos como un modelo en el que hay una materia oscura, una energía oscura, ahí es, como he intentado dejar muy claro, hay cosas que no sabemos. Pero los hechos son hechos y están medidos. Y es ciencia dura, muy dura, de hecho demasiado dura a veces. No, bueno, pero eso es como todo. Como creamos el lenguaje, como creamos la religión, como creamos todo. O sea, lo cual me lleva a la tercera pregunta, me voy a saltar la segunda. Yo estas preguntas siempre digo una cosa, que es estrictamente cierta. Yo he trabajado con cosmólogos ateos, católicos, protestantes, musulmanes, un mormón, ¿quién me dejó? Hindúes varios y de varias religiones asiáticas, sintoístas y demás. Y todos estaban muy tranquilos con lo que trabajaban. O sea, ninguno tenía ningún problema. Entonces, supongo que eso quiere decir que la visión de Dios, al menos una visión suficientemente generosa de cualquiera de todos esos dioses,
sí, puede encajar perfectamente con esto. Luego, por supuesto, otra visión de Dios puede no encajar con absolutamente nada de esto, pero sí ya son las visiones de cada uno, entonces ya... No necesariamente. No, ateos, me voy a descubrir, habemos muchos también, pero no, o sea, depende mucho de dónde estés. Os recuerdo, por ejemplo, es que esto da para las disquisiciones históricas. El abate Lemaitre era cura, era un cura católico, y tuvo que luchar toda su vida contra mucho prejuicio de gente que decía que él tenía ese modelo porque él lo que buscaba era justificar la creación divina. Y Fred Hoyle tenía un modelo alternativo que duró muchos años y que era muy bonito, que era el modelo que se llamaba de la creación continua, en el que no había una creación, sino que el universo estaba en expansión, pero era una expansión eterna hacia el futuro y hacia el pasado, y lo que pasaba era que aparecía materia nueva. Para justificar que esa expansión no hiciera que se quedara vacío, ocasionalmente aparecía materia. Si echas las cuentas, no es una cosa loca. Aparece, creo que es un átomo de hidrógeno por kilómetro cúbico cada 100 años o algo así. Bueno, pues con eso él podía justificar una expansión, un universo eterno, sin creación. Todo eso se murió con el descubrimiento del fondo de microondas. O sea, hasta los años 60 Fred Hoyle siguió peleando porque el modelo de su teoría de estado estacionario era el bueno. Fred Hoyle, evidentemente, no quería tener una creación bajo ningún concepto, pero bueno, al final ganó ese modelo, en el que puede que no haya una creación, pero hay un origen. Eso parece que es así. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que ya podemos dar por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y, y me gustaría daros las gracias y la enhorabuena a todos, porque de verdad que es un gusto dar una charla sobre estas cosas y ver una sala así, bueno, una sala tan bonita para empezar, pero una sala tan llena de gente tan interesada. O sea que muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad.